Las opiniones y comentarios dados en este espacio son responsabilidad única y exclusiva de quienes las emiten. En ningún caso compromete al Canal Tro. Hola, muy buenas noches. Yo soy María Ángel Marín y esto es Golpe de Opinión. Hoy hablaremos del aumento de los casos de feminicidio, una vergüenza nacional y un dolor para el país y muchas familias quienes son víctimas de estas tragedias que a diario se viven y enlutan el país. Vamos a hablar con expertos en la materia acerca de las políticas públicas y qué está haciendo el Estado para proteger la vida de cientos de mujeres que denuncian y se acercan a las autoridades sin encontrar una respuesta. Bienvenidos. Aquí comienza Golpe de Opinión con María Angélica Marín. Muy bien, y para hablar acerca de este delicado tema de los feminicidios y que ya se han presentado 11 en lo corrido de este 2019 en Santander, una trágica cifra que preocupa a las autoridades, a los medios de comunicación y sobre todo a las mujeres en la sociedad, en las cuales nos sentimos atemorizadas, porque en cualquier momento cualquier mujer de cualquier estrato puede ser víctima de este trágico hecho y de un delito ya tipificado por la justicia. Por eso tenemos invitados especiales que nos van a aclarar muchas dudas con respecto a esta situación y sabemos que muchas de nuestras televidentes tienen dudas y quieren acercarse a las autoridades y no saben cómo hacerlo. Aquí les vamos a contar durante esta hora, en este espacio de debate que tiene el Canal Tro, las vamos a orientar y también a ellas y a sus familias. Por eso nos acompaña Gina Pineda Garzón, psicóloga, magíster, consultora, investigadora. Además, en casos de feminicidio también es experta en el acompañamiento que se le debe hacer a las familias de las víctimas de feminicidio y actualmente directora del Observatorio de Feminicidios en Santander. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Un gran saludo a la audiencia, un gran saludo también para los panelistas. Es muy grato estar en este espacio en torno a la discusión, en torno al debate de la máxima violencia contra las mujeres, que es el feminicidio, y el panorama de este delito en el departamento de Santander. Bueno, también nos acompaña Nicolás Carrero Cañas, abogado penalista. Gracias por acompañarnos, exdirector de la Unidad Investigativa de la Fiscalía, también exdirector de Gaulas, exjefe de Migración. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias, María Ángel. Un saludo muy especial para los panelistas, para ti y para toda la audiencia. El profesor Carlos Andrés Barajas, profesor universitario, y nos puede orientar un poco acerca de ese derecho de las familias y protegerlas. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. María Ángel, muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Complacido de estar en este importante programa de opinión de nuestra televisión regional. Mil gracias. Muy bien, y finalizamos nuestros invitados especiales que tenemos para esta noche a hablar de feminicidios con Jaime Andrés Beltrán, director del programa Pacificando, que trabaja con jóvenes en la drogadicción, involucrados también en la violencia, comunicador social especialista en políticas de territorio y exconcejal de la ciudad de Bucaramanga. Gracias. María Ángel, un honor compartir con este grupo tan selecto y con cada uno de los televidentes, pero muy preocupado. Creo que nos estábamos demorando en poner sobre la mesa este tema. Así es. Muy demorado. Y usted usó una palabra que la asemejo mucho. Hay una vergüenza. Somos vergüenza nacional en este tema y creo que es hora de prestarle atención, ya no solamente de ese sistema mediático o de redes sociales como tendencia, sino con acciones contundentes que vamos a estar debatiendo a continuación. Muy bien, y para que nuestros televidentes tengan en cuenta un poco qué es el feminicidio, cómo se involucra la víctima, el victimario y cuál es el desarrollo del feminicidio en el departamento de Santander y en norte de Santander, porque tuvimos la oportunidad de conocer algunos casos, pues conozcamos esta nota que nos realizó nuestra compañera Claudia Sandoval. Mujer fue asesinada infortunadamente a balas en el barrio Arenales. Hay preocupación porque 11 casos de feminicidio se han reportado por parte de las autoridades en lo corrido del año en Santander. Aquí en Medicina Legal permanece aún el cadáver de María Astrid Páez, la joven de 18 años que fuera asesinada ayer en el municipio de Río Negro. Su novio, quien está presuntamente acusado de este homicidio, se entregó en las últimas horas a la policía. Se conoció el dictamen de Medicina Legal en la ciudad de Bogotá, donde fueron trasladados los restos del cuerpo
cuerpo encontrado en la vereda Portachuelo del municipio de Río Negro. Pues según el reporte y las muestras de ADN, el cuerpo sí corresponde a Ilse Amorí Ojeda y se complica aún más la situación jurídica de Juan Valderrama, su novio. Lamentablemente, pues con un nuevo caso de feminicidio que se registró en norte de Santander. Allí, una menor de 15 años fue asesinada a manos de su propia pareja sentimental. Las autoridades investigan un posible nuevo caso de feminicidio en Santander. Se trata de la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue hallado en área rural de Chipatá en estado de descomposición. Así se evidencia que el delito del feminicidio es un mal que va en aumento en Santander y por supuesto a nivel país, pues los actos de violencia contra las mujeres se siguen perpetrando hasta que terminan en muerte y la mayoría de estos casos son cometidos por personas cercanas a las víctimas. La violencia ha incrementado, lo podemos evidenciar tanto en la violencia intrafamiliar como en los feminicidios, encontrándonos en el ranking nacional dentro del top 5 de los departamentos con más feminicidios en Colombia. Con el fin de reprimir esta agresión de género, se tipificó el feminicidio como delito autónomo y además el protocolo latinoamericano de violencias contra la mujer establece que todas las muertes violentas y suicidios deben ser investigados como un posible feminicidio. Pues bien, así las cosas, es importante preguntar por qué, a pesar de tener unas duras condenas contra este delito, se siguen presentando estos casos. Muy bien, continuamos en Golpe de Opinión y veíamos las lamentables noticias que a diario registramos en nuestro sistema informativo y son lamentables y terminan afectando a uno como presentador, como periodista, y uno empieza como a analizar qué es lo que está pasando. Tiene uno también la oportunidad de hablar con las autoridades, saber qué se está haciendo y la impotencia de muchas familias que después del feminicidio se ven abandonadas completamente por el Estado. Pero vamos a hablar de eso más adelante porque por ahora voy a trasladar una pregunta muy puntual a nuestro abogado penalista, usted que tuvo la oportunidad de trabajar en la Fiscalía. Podríamos hablar acerca de por qué están en aumento estas cifras, si se tiene tipificado este delito del feminicidio, si se tienen unas penas muy amplias por parte de la justicia, ¿por qué estos casos van en aumento? Estamos hablando de un aumento, aunque yo diría que no se trata de un aumento. Eso ha sido paulatinamente recurrente y los casos se mantienen, diría yo. Lo que pasa es que últimamente los medios, el sistema, la publicidad le han dado mucho auge a estos casos. Lo que sucedía anteriormente, recurrentemente todos los días existían esta clase de situaciones, pero no se les daba publicidad, no existían las normas con las cuales se pudiera atacar, investigar, procesar, y el Estado no le estaba dando interés, no le estaba dando el valor que tiene esta clase de situaciones. Desde el 2008 que se creó la primera ley que diría yo empezó a amparar las víctimas como tales, y en el 2015 con la ley 1761, que es la ley Rosa Elvira Celi, la cual estableció los parámetros del feminicidio como tal, estableció los hechos puntuales dentro de los cuales se puede marcar una situación de feminicidio, y de ahí en adelante pues los medios sobre todo han estado pendientes de la recurrencia de estos hechos. Entonces yo diría no que se hayan aumentado, sino que han sido más conocidos por la población, más conocidos por la ciudadanía, y el Estado ha tratado de darle un poco mejor manejo a esta situación. Lo que sucede es que falta de cultura también de los funcionarios, falta de ánimo de las personas, de las víctimas sobre todo, que se ven involucradas en esta situación, porque el temor que existe de la víctima ante su agresor y ante el entorno como tal, porque ser víctima de una situación de esta es bastante difícil para esta persona y para su familia. Su entorno familiar se convierte en una situación muy complicada, porque denunciar una situación de estas para una mujer es complicado, es bastante difícil. Los entes de investigación, la Fiscalía, llámese Bienestar Familiar, llámese comisarías, muchas veces no conocen la normatividad al respecto. Se les hace difícil el manejo de esta situación. Permítame, porque hay toda una ruta armada para que las mujeres puedan hacer una denuncia inicial y de ahí son sometidas o remitidas a la Fiscalía, Psicología. ¿En qué se está fallando en esa ruta? Mira, yo tendría que decir, uno, que ha aumentado en la medida en que desde el momento en que se tipifica
el feminicidio, se esperaría que las cifras disminuyan considerablemente. Uno, porque las penas se agravan. Dos, porque el Estado crea todo un acompañamiento alrededor de la mujer, pero cuando uno va a ver las cifras, no solamente incrementa el número. Bucaramanga, después de Antioquia y Valle del Cauca, Santander es el tercer departamento de mayor feminicidio en el país. Pero lo que preocupa ya no solamente es el feminicidio, sino los modos en los que están operando y las acciones, cómo las están desarrollando. Lo más peligroso de esto es la bomba de tiempo que hay detrás, porque el feminicidio simplemente es el resultado de una cantidad de problemas circunstanciales que han venido generando lo que hoy es el feminicidio. Pero usted me hace una pregunta puntual. Los errores son demasiados. Llámese ahora al 123 o llámese a la línea de la mujer a ver quién le contesta. 155, por ejemplo. ¿Y quién contesta en este momento? Un detalle, profesor, el acuerdo 051 del año pasado, aprobado por el municipio y el consejo, solo aprobó 99 millones para atención a la mujer para el año 2019. Eso quiere decir que al mes, solo para poder atender la protección y la calidad de vida de estas mujeres, solo tenemos 8.250.000 pesos mensuales. Con 8.250.000 pesos mensuales, una administración que puede hacer para dar un proceso de acompañamiento para intentar resolver. Tenemos una serie de situaciones que lamentablemente hacen muy blando o muy flojo las estructuras de poder para poder no solamente mitigar con la ley, sino también con la prevención. Porque es que el problema del feminicidio no es atacar a quien va a agredir, sino a quien ha venido agrediendo constantemente. El feminicidio no se comete de la noche a la mañana, es el resultado de una serie de agresiones simultáneas. La pregunta es, ¿quién contesta ese teléfono? ¿A dónde corre la mujer? ¿Quién escucha a esas mujeres? ¿Y qué hace que el feminicidio sea feminicidio y no un homicidio cualquiera, profesor? Bueno, lo primero que debemos considerar en este escenario de maltrato a la mujer es que la ley Rosa Elvira Ceres, lo que dice aquí nuestro abogado penalista, contempla únicamente el escenario de muerte. Sí. La ley habla de muerte, pero hay que contemplar otros escenarios de maltrato. Hoy vemos maltratos en la mujer, el maltrato económico, el maltrato psicológico, inclusive el maltrato sexual, en donde la mujer debe siempre estar dispuesta para su compañero permanente o para su esposo, siempre que él lo quiera, y por la sencilla razón de que es su compañero permanente o su esposa. Entonces, lo que se debe entender el contexto es de que el hombre, y de hecho esa fue una de las razones que contempló la ley del feminicidio, es que el hombre asume una condición de supremacía frente a la mujer y considera a la mujer un sexo débil, y en esa razón viene una consecuencia de maltratos, lo que dice Jaime, que termina con el feminicidio. O sea, un hombre no llega un día a matar a su compañera o su esposa porque sí, o a una persona porque viene con una serie de maltratos. Ahora, hay que también hablar de que el feminicidio existe, pero también existe la violencia de género y también existe la violencia intrafamiliar. Es algo que son dos cosas totalmente diferentes, y es donde se debe determinar por el efecto de la ley 1098 las competencias atribuidas a las comisarías de familia para determinar cómo se conjura, cómo se evita esa violencia intrafamiliar. Y toca un punto muy importante, porque las comisarías de familia tienen un papel muy cuestionado por muchas denuncias que ha recibido nuestro sistema informativo, de las cuales más adelante le voy a hablar, pero ¿preocupan estas cifras? Claro, es un panorama desalentador. Efectivamente, en Santander hay un aumento de los feminicidios. Para el actual año estamos entre 10 u 11 feminicidios por confirmar, pero es una cifra elevada si la contrastamos con el histórica año. Además, claro, no se había registrado. Inmediatamente anterior, para este mismo lapso, eran de 3 feminicidios. Llevamos 11. ¿Sí? Entonces, es un aumento, ¿sí? No se puede negar el aumento. Ahora bien, sí hay una normatividad. Tenemos la ley 1761 de 2015, tenemos también unos instrumentos internacionales que ha adoptado en el ámbito interno Colombia, pero aún así no se materializa. ¿Por qué decimos que no se materializa? Ocurren estas violencias, en el caso, la forma extrema, como lo llamamos, que es el feminicidio contra esa mujer
por ser mujer y no se desarrolla la debida diligencia en investigación con enfoque de género, rigurosa, especializada, para detectar si existieran esas razones de género que conllevaron a darle muerte a la mujer. Y toca un punto muy importante porque vamos a analizar después de la pausa un aspecto que es cuántos feminicidios se han registrado por municipios, para analizar entonces y tomar medidas y que las autoridades empiecen a implementar esas políticas públicas que tanto nos urge a las mujeres en el departamento de Santander y norte de Santander. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Golpe de Opinión. Hoy estamos hablando del maltrato a las mujeres y el feminicidio. Alarmantes cifras que nos llevan a hacer un análisis y un debate urgente con respecto a esta difícil situación que tienen que vivir cientos de mujeres. 11 feminicidios se han registrado en el departamento de Santander y vamos a conocer algunas cifras importantes. Veamos esto. Feminicidios en Santander. Bucaramanga, 3. Mesa de los Santos, 1. Cimitarra, 2. Chipatá, 1. Girón, 1. Capitanejo, 1. Río Negro, 2. Y remito estas alarmantes cifras a Gina Pineda Garzón, que es la analista y directora del Observatorio de Feminicidios en Santander. ¿Qué decir ante estas situaciones que no solamente se registran en Bucaramanga, en todos los municipios, la mayoría? Claro, es un panorama, insisto, doloroso. No hay una debida diligencia en la investigación, lo conversábamos. Tampoco hay un abordaje que permita la sanción ejemplar de los autores. Si miramos las cifras, esos 11 feminicidios que son claros, la mayoría perpetrados por pareja, expareja o familiar, otros casos con instrumentalización sexual y de género, muchos de ellos han sido ocultados por la Fiscalía y procesados como un homicidio y no como un feminicidio. En esas cifras se hacía mención a uno de los casos en Cimitarra, que tiene que ver con el asesinato por ser mujer de Sandra Durán, perpetrado por su expareja con un ciclo previo de violencias. Ya ha mencionado el profesor que estas violencias pueden ser psicológica, física, sexual y económica. Entonces concurrían varias de estas violencias hasta llegar al acto final feminicida, que es quitarle la vida en público de una manera cruel, sí, extremadamente cruel, con algo que se llama overkill, que es a través de, la herida por todo el cuerpo de la mujer. Y esto, a pesar de ser un claro feminicidio, a pesar de estar esos elementos probatorios que dan cuenta de las razones de género en la comisión del hecho, fue tipificado como un homicidio, negando entonces la violencia contra la mujer, contra Sandra, por el hecho de ser mujer. Eso nos demuestra que hay una tolerancia y un aval frente a estas violencias de género que se traducen en un clima de impunidad y que además tiene una función comunicativa también para la sociedad en la que son permitidas. Y por eso también es que hay una repetición de estos hechos punibles. ¿Será que hay una negligencia entonces de la Fiscalía para catalogar estos casos como homicidio, que tienen una pena menor a la de feminicidio? Yo no lo llamaría negligencia, lo llamaría dificultad del funcionario a efecto de... Incompetencia, entonces. Falta de preparación, ¿no? Okay, todos somos competentes en la medida que tenemos los instrumentos para efecto de desarrollar una actividad. Y si no, pues no ostentaría ese cargo, pues se presume que tiene unas calidades. Pero hay unas situaciones que están enmarcadas en la norma que hay que cumplir.
Y hay unos funcionarios que esas situaciones no las tienen muy claras, no las conocen, no las han establecido y no las pueden precisar muchas veces. Cuando se hace una instrucción en un proceso, no se pueden precisar fácilmente. Hablábamos con la panelista que sí, hay casos que se dan muy claros los hechos, muy clara la evidencia y que se podrían marcar, pero hay fiscales, hay funcionarios de instrucción que no entran primeramente a decidir, a definir, porque ahí ante un juez de la República hay que llevar unos elementos materiales y demostrarle de que evidentemente esa situación se pueden marcar como feminicidio, pero situaciones como estas son difíciles de demostrar, de probar y de argumentar, entonces muchas veces caemos en el vacío, porque la ley está, la ley existe y por política criminal se crearon estas normas, se tienen establecidas, pero han sido inversamente proporcionales al resultado. ¿Qué quiero decir? Que se crearon todas las normas, se aumentan las penas en todos los delitos, lo que hace el Estado, no, este delito grave está aumentado, subámosle la pena, dupliquémosle la pena, pero el criminal no tiene en cuenta eso, lo que está pasando con las situaciones políticas hoy en día. Entre más penas y más situaciones normativas el Estado establezca, pues echa la ley, echa la trampa. Entonces se busca la forma, y los abogados también tenemos algo que ver en la situación, porque para efecto de establecer una teoría del caso, buscamos la forma de evadir toda esta situación. ¿Qué piensa? Quisiera precisar, a mi juicio y por el análisis de los casos, sí hay una omisión y una negligencia del Estado, representado por la Fiscalía General de la Nación, que podría llamar incluso como una ceguera de género, que es habitual frente a los feminicidios en el desconocimiento de esas violencias contra las mujeres. Y eso ha sido sistemático en Santander. Estos casos que han sido ocultados, estos feminicidios como homicidios, no es uno, no son dos, es una práctica sistemática. ¿Y qué implica esto? No es solamente el desconocimiento de la norma que puedan tener los funcionarios, ¿sí? Son esos prejuicios sexistas para materializarla, y es una obligación realizarlo, es una obligación la materialización de estas normativas. Incluso a nivel internacional se ha establecido que cuando el Estado parte, como es Colombia, con esos acuerdos internacionales como la Convención Belén du Pará, no realiza la debida diligencia en investigación y sanción de los perpetradores de violencias contra las mujeres, ese Estado puede ser condenado por esas negligencias. Bueno, y estamos hablando que desde el 2015, o sea, han pasado 4 años y no hay ninguna justificación de que no se capacitaron los funcionarios, por ejemplo. No, y lo más preocupante, y lo dijimos hace 2 años en un debate, es que muchos de los casos de feminicidio ya habían sido denunciados por maltrato, o sea, no es un tema nuevo de que la asesinó y ya. Yo lo titulé Durmiendo con el enemigo. Muchas mujeres terminan volviendo a la casa a dormir con quien las maltrata o con el que alguna vez denunció. Y hoy, lamentablemente, no hay un lugar donde la mujer pueda ir entre comillas, a esconderse o a resguardarse. Esos hogares de paso que en algún día se plantearon no han sido los realmente efectivos para mitigar de una u otra manera cómo una mujer se puede proteger. Entonces, cualquier caso de feminicidio no solamente falla a la hora de tipificarse, se falla en la medida en que a ese mismo agresor que ya ha sido denunciado le permiten nuevamente estar con su pareja, o la pareja comete el error de volver a estar con él, o muchas de ellas no tienen a dónde ir. Y al no tener a dónde ir, tienen que volver a dormir al lado del agresor. Y lo más lamentable, y yo digo que lo más triste, muchas de ellas saben lo que les espera a continuación. Y cuando llegan después de la denuncia, el golpe es más fuerte, el maltrato es aún más duro. María Ángela, hay algo que es importante considerar. Sí. El Estado está generando, sí, genera una estructura normativa, pero también el Estado considera que ya hice la norma, ahí está, para que tome mujer, utilícela, y con esta ley, Roselvira Celi, ya defiendas. Esa no es la estructura del Estado. Nosotros tenemos un Estado garantista, debemos tener un Estado garantista, y ese Estado garantista debe llevar a que la mujer se empodere. Si bien tú decías ahorita, la mujer es víctima, sí, la mujer es víctima, pero la mujer, además de esa condición si bien tiene una condición de víctima, debe asumir un papel de empoderamiento, porque es que hoy en día solo hablamos de algunos feminicidios y algunos casos de maltrato que se denuncian o que salen a la luz pública por la intervención importante de los medios,
pero hay mujeres que no denuncian el maltrato por muchos factores, porque el maltratador es el que provee el alimento en la casa. Entonces la mujer piensa, si yo lo denuncio, se va a la cárcel y ¿quién le da comida a mis hijos y a mí? Pero tampoco hay cómo mitigarlo. Discúlpame, pero yo denuncio y ¿qué? Sí, pero no hay una garantía de protección. No hay una garantía. Perdóname. Y eso suena también a una culpabilización de la mujer. Claro. Más o menos a usted le mataron porque usted no fue a denunciar. ¿Por qué no denunció? Ya lo mencionaba un poco. El riesgo tras la denuncia de feminicidio aumenta si no hay esas medidas y esas garantías de protección. Y aun cuando exista, hay riesgo que la asesine porque no son efectivas. En Santander hemos tenido casos con esas medidas de protección, esas denuncias, y las mujeres fueron asesinadas. Pero hay que recordar que muchas veces, no le estoy dando la razón al agresor, pero las mujeres muchas veces dan pie para esto. ¿Por qué? Lo que decía el doctor. Son situaciones recurrentes, porque esta persona no acude en busca de ayuda. ¿Por qué? Seguramente por lo que dice el profesor, que necesita ese apoyo, que el amor por esa persona, que la hace respetarlo, que la hace perdonarlo. Entonces, no inicia el proceso cuando debe y más adelante llega una situación que no se resuelve. ¿Qué pasa cuando la mujer ha sido tan manipulada que hasta llega a creer que la agresión es culpa de ella? Sí. ¿Cómo liberarla? Y ahí es donde empieza a jugar el círculo que hay alrededor de ella. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con las personas a su alrededor? O sea, el tema es qué protección hay alrededor, cuántas mujeres nos están viendo en este momento y detrás de esa cámara, de ese televisor están diciendo... y yo a quién le digo, yo con quién hablo, y si voy denuncio esta noche donde duermo, ¿qué va a pasar con mis hijos? Ahora, la amenaza recurrente es, usted me denuncia, yo le quito a los hijos, sus hijos se van a quedar, y eso se vuelve un ataque psicológico a tal punto que la mujer prefiere guardar silencio y esperar el suceso que lamentablemente siempre, tarde o temprano, termina en un feminicidio. María, dijiste hace un momento algo importante. Sí. Que en otros programas de opinión se habían generado comentarios sobre las comisarías de familia. Sí. Y es eso, para retomar lo que estaba diciendo ahorita. Necesitamos empoderar a la mujer, no que se quede en su condición de víctima, sino que se empodere y se atreva a denunciar, que se atreva a sacar a la luz pública a ese maltratador y que esa denuncia, obviamente necesitamos más aparato, prender esa locomotora a la fiscalía, ponerla a funcionar un poco más, pero algo muy importante que hay que fortalecer es las comisarías de familia. Y aquí hay que hacer un llamado de atención a los comisarios de familia, a los alcaldes, a los secretarios de gobierno de interior, en donde la comisaría de familia se quedó en un mero formato. Llenamos el formato, la denuncia, y se quedó ahí. Y hay mujeres que van a la comisaría de familia, denuncian y salen de la comisaría y son maltratadas. Entonces, ahora, esa violencia intrafamiliar, porque la comisaría solo conoce la violencia intrafamiliar, se queda ahí, sin pensar en que esa violencia de género, esa violencia intrafamiliar, también la están sufriendo y la están viviendo los hijos y las hijas. O sea, no solo nos quedemos en la mujer, es el hijo y la hija que ve cómo el papá le pega a la mamá, cómo la maltrata delante de ellos, y entonces ahí está creciendo un maltratador en potencia. Porque si mi papá le pegaba a mi mamá, pues cuando yo tenga mujer, yo también puedo pegarle a mi compañera o a mi esposa permanente. Entonces, necesitamos empoderar las comisarías de familia. Hemos discutido detrás de cámaras con Jaime Andrés algo muy importante, y es que el Ejecutivo Municipal necesita empoderarse de algo fundamental, es crear la Subsecretaría de la Mujer en Bucaramanga. Bucaramanga, mire, María Ángel, que en Bogotá, cuando se creó la Secretaría de la Mujer, los índices de maltrato a la mujer y los índices de violencia de género redujeron sustancialmente. Y lo hemos discutido con Jaime, tomando café. Digo, Jaime, hay que crear la Subsecretaría de la Mujer en Bucaramanga. Es urgente. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene a dónde ir. Y yo voy y denuncio, y desafortunadamente llega a una oficina de la Fiscalía o a la Comisaría o a un CAI y empieza ese paseo de la premuerte, en donde se queda ahí en el papel. Pero si nosotros creamos esa Subsecretaría de la Mujer, vamos a tener un psicólogo, un trabajador social, un fiscal, o sea, gente que esté ahí listo operativamente. Y capacitada. Claro, y preparado para proteger a la mujer. Y con presupuesto.
y con plata. ¿Cuánto presupuesto se necesita para atender esa situación de las mujeres? Por ejemplo, y cambio la pregunta, ¿cuántas casas hogar hay actualmente en la ciudad de Bucaramanga donde pueden las mujeres que se sienten en peligro ir con sus hijos y quedarse un tiempo? Cero. No hay ni uno. En el municipio no hay ninguno. Hay fundaciones privadas que han venido realizando esta labor, pero es que de nada nos sirve crear la Subsecretaría de la Mujer si no hay una política pública que garantice la sostenibilidad de la acción. Porque es que se nos vuelven acciones espontáneas. Hagamos un homenaje, hagamos una actividad de prevención que dura 2 o 3 meses. El termómetro del maltrato. Pero lamentablemente acciones, y que son acciones continuas, garantías, lugares donde estas mujeres se puedan sentir refugiadas, protegidas. Acá tenemos una experta. Ella nos puede ilustrar de manera clara todo lo que hay alrededor de esa situación. El problema es que si el Estado, que es el responsable, no le invierte recursos y genera los espacios que necesita la ciudad para que la mujer se sienta protegida, nos vamos a quedar simplemente en hacer programas reaccionando a las noticias fatídicas que salen todos los fines de semana en nuestra ciudad. Bueno, lamentables cifras, y este debate continúa después de la pausa porque vamos a hablar acerca de la educación de los jóvenes, de los niños que están en el colegio, para que este tipo de situaciones vaya decreciendo con el pasar del tiempo, y esa es la esperanza que tenemos muchas mujeres que queremos abandonar la resignación y empoderarnos, y también hablar del aumento de las nuevas masculinidades. De eso vamos a hablar después de la pausa. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Golpe de Opinión, el espacio para el debate en el Canal TRO, todos los jueves a las 9:30 de la noche. Acá los esperamos con diferentes temas que nos competen como ciudadanos, como santandereanos, y hoy tenemos invitados especiales. Estamos hablando de algo muy lamentable que no quisiéramos registrar, de lo que no quisiéramos hablar, y es las cifras de feminicidios en el departamento de Santander, una cifra histórica que nos lleva a poner este tema aquí sobre este debate. 11 feminicidios se han registrado desde enero hasta mayo del presente año, una cifra que no se había registrado hasta ahora. Estábamos hablando hace unos minutos de qué está haciendo el Estado, cuáles son los esfuerzos, la falta de presupuesto. Actualmente no existe una casa hogar donde puedan refugiarse ellas y sus familias, pero ¿por qué son tan insuficientes las acciones que están realizando las oficinas de mujer y equidad de género, tanto de la alcaldía municipal, no solamente de Bucaramanga, estamos hablando de diferentes alcaldías municipales y del departamento? ¿Quién me puede responder? Mira, yo partiría de algo. Uno, porque no se ha dimensionado lo que hay detrás de esas cifras. Para que existan 11 feminicidios en 4 meses, ¿cuántas mujeres maltratadas hay detrás? Al no dimensionarse eso, pues se está devaluando lo que realmente es el problema, y cuántas personas que en este momento nos están mirando desconocen cualquier tipo de acción. Ahora, con un presupuesto de 8.250.000 mensuales, ¿para qué le va a alcanzar a una administración para contratar el director de la oficina, 2 psicólogos? ¿Y un arriendo por No alcanza más. ¿Cuánto le vas a pagar a un profesional? No. ¿Cómo soportar eso? Ahora, ¿y qué acciones? ¿Cómo previenen? ¿Cómo mitigan? O sea, esto necesita un plan articulado. El presupuesto anual debe ser mensual, donde haya una articulación y un plan programático que no solamente le permita a la mujer que está siendo violentada refugiarse, sino también a esas niñas que vienen formándose en las aulas de clase, ser parte de una pedagogía donde ellas no pueden ser parte. ¿Y cómo hacerlo si con el cambio de la administración cambian también entonces las políticas y eso no se mantiene y empezamos como al timbo al tambo con el tema? Es que el Estado, ustedes lo saben, es mediático. Actúa por las situaciones que ocurren. Por decir algo a la señora chilena. Rosa Elvira, una ley. Ahorita la chilena, la fiscalía está corriendo, la policía está actuando. Bueno, son situaciones que el Estado no prevé, la ley está establecida. Hay un programa especial de Estado para crear todas estas entidades, pero jamás apropian recursos, lo que dice el panelista, jamás establecen un grupo
institucional que se encargue de este caso. ¿Por qué? Porque es que el Estado ni las instituciones municipales, departamentales, nacionales no tienen el espacio ni el tiempo, porque con tantas situaciones de conflicto, de corrupción, entonces lo que ocurre hoy lo atienden hoy, pero ya mañana se olvida. Entonces no hay cómo darle seguimiento, continuidad a un proceso como los que estamos pidiendo nosotros. Yo creería también, como los panelistas, que no hay un reconocimiento de la problemática social y política y cultural de los feminicidios en el departamento de Santander. La ausencia de políticas públicas frente a estos feminicidios. Tal así que si analizamos la situación de los familiares de las víctimas, vamos a encontrar que no hay ruta de atención dirigida de forma especializada a esos familiares. Esto implica que no hay una atención integral ni a nivel jurídico. Muchas de las familias no tienen representación jurídica, ni siquiera las llaman a las audiencias, es decir, se vulneran sus derechos. Además de eso, no hay atención en salud mental. La misma atención para los niños y niñas huérfanos de feminicidio. Y es decir, muchas veces testigo del crimen que se hizo. Cerca este año de 15 niños y niñas quedaron huérfanos sin atención psicológica siquiera. No hay apoyo tampoco a nivel socioeconómico. Se han presentado casos en que la comunidad tiene que hacer colectas para enviar el cadáver a medicina legal para que puedan realizar la necropsia, donde no hay tampoco los fondos siquiera para el funeral. Entonces, tal es la afectación de los derechos de la mujer, no solamente en su libertad, en su autonomía, en la que fue considerado un objeto que se podía usar, maltratar y desechar, sino que incluso tras su asesinato están todas esas condiciones que no son dignas para sus familiares, para las otras mujeres, porque los feminicidios tienen esa función, ese acto comunicativo, le están diciendo a las otras mujeres, sus vidas no tienen valor. Entonces sí hay la necesidad de esas políticas públicas y un compromiso que se ponga sobre la mesa la temática y que desde la sociedad civil, desde las víctimas, los familiares de víctimas, desde las organizaciones, desde las instituciones, empecemos a generar transformación. Algo importante para aplicar todo eso que estás diciendo es que necesitamos, lo primero que necesitamos hacer, lo primero es un impacto social, es empoderar a la mujer de su autonomía, porque la mujer es autónoma, pero muchas mujeres conforman su hogar y como no trabajan, no proveen nada al hogar, se subvaloran siendo amas de casa cuando es un trabajo tan importante, entonces ellas se consideran o las consideran que pertenecen a una persona. Entonces, es que yo le pertenezco a mi esposo, yo le pertenezco a mi compañero. Soy la mujer de. Yo soy la mujer de. Y eso no es cierto, no puede ser así. Entonces, esa dependencia que asume la misma mujer frente a otra persona, y es ahí en donde empieza el maltrato. Cuando un hombre maltrata a una mujer con el primer maltrato, se va. Va y le pide que vuelva, pero usted no me toca, usted no me pega. Hay que poner un control, pero eso no lo hace el Estado. Eso no puede ser el Estado, porque eso es en el hogar a nivel, o por fuera, en un parque, en la calle. Y es más fácil para uno con trabajo, con un sueldo estable, coger las maletas e irse. Claro. Pero es muy difícil cuando usted no tiene los recursos, ni el Estado le puede proveer. Necesitamos empoderar a la mujer. Eso es lo primero que hay que hacer. Empoderar a la mujer y decirle, usted es autónoma, usted puede, usted es capaz. Y si su proveedor en el hogar la maltrata, el Estado tiene que capacitarla, tiene que formarla para que salga adelante junto con sus hijos y se convierta en una madre, cabeza de familia, muy como emprendedora. Muchas berracas. Claro, hoy hay muchas mujeres que han decidido dejar a su maltratador, irse con sus hijos, y hoy, en esta semana, hemos saludado más de 400 mujeres cabezas de familia, en donde nos encontramos con historias maravillosas donde dice, es que yo abandoné a mi marido porque me pegaba y me fui, y hoy estoy trabajando. Entonces, entendieron que no es el Estado solo el que debe defenderlas, sino que son ellas mismas que deben defenderse también. Y es un trabajo de autovaloración y amor propio que tiene que estar en las mujeres, y así se tienen que educar a las pequeñitas. Yo quisiera hacer una precisión. Es esencial empoderamiento, es empoderamiento de las mujeres,
pero también hay que entender que los feminicidios no solamente se dan en el contexto de pareja, sino solamente es el esposo, ex-esposo. También hay exparejas así, estén empoderadas, así, llegan, las buscan, las asesinan, con una complicidad frente a esa no protección de sus derechos del Estado. Adicionalmente, no solamente son parejas o exparejas o familiares, puede ser cualquier persona. El caso de Rosalvira, claro, puede ser un amigo, un compañero, un desconocido. Sí. Puede existir esa instrumentalización sexual o esa instrumentalización de género o sobre sus decisiones vitales, su sexualidad. Existen multiplicidad de escenarios. Entonces, no es solamente que pensemos feminicidios en un ámbito familiar, pareja, expareja o familiar, sino que están esos otros aspectos. Es decir, no podemos llevar el feminicidio y culpabilizar a la mujer por falta de empoderamiento, no, porque muchas de las víctimas eran mujeres empoderadas y justamente por salirse de esos mandatos de género que establece la sociedad se produjo su muerte, porque el autor consideró que desde ese sistema que da mayor valor a lo masculino que lo femenino podía usarla y asesinarla. Entonces es para ir de pronto cambiando también ese enfoque que tenemos sobre feminicidio y que sí es importante el empoderamiento y brindar herramientas sin sesgarnos solamente a esa área. Yo pensaría que ya existiendo la norma, existiendo los mecanismos, sería bueno implementar desde las instituciones, desde los colegios, desde el hogar, desde bienestar familiar, de todas las partes implementar esos métodos, enseñanza a los jóvenes, a las jóvenes, decirles usted puede hacer esto, conozca esta norma. Pues en los colegios no hay una cátedra que hable de este tema. Que yo conozca, no existe un programa que le diga a los estudiantes cómo les enseñan lo del sexo, cómo les enseñan la religión, que les enseñen cuáles son los derechos que tienen, cuáles son las facultades que tienen. La alcaldía de Bucaramanga estaba fomentando unas clases en colegios públicos de relaciones saludables. Entonces, ¿cuándo es tóxico, cuándo es peligroso? Y muchos estudiantes de colegios públicos... Pero todo eso se pierde en la medida en que no hay un soporte o no hay un lugar donde podamos mitigar esa realidad. Mientras no tengamos un gobierno pensando y que le duela realmente la problemática, no vamos a tener soluciones de fondo. Porque es que el escenario que muestran es muy real. Empoderemos a la mujer. Démosle una oportunidad de salir adelante. Pero ¿qué garantiza que esa mujer no vaya a ser violentada en su nuevo entorno? Hablemosle a las niñas. Y si ustedes van a ser maltratadas, denuncien. Pero cuando denuncian... ni sus propios padres le creen que fueron abusadas sexualmente. Entonces, mientras el sistema no sea capaz de soportar la realidad, este debate es perdido. O sea, créame que es como que crear una ley sin dientes. ¿Y cómo se fortalece el sistema? ¿Qué hacer? Desde la presidencia de la República. Es que eso se articula, perdón, hay acciones del orden nacional que ya están establecidas. Lo que hay que transversalizar son acciones departamentales y municipales. Denle dientes a la ley, pónganle dientes. ¿Qué es ponerle dientes? Pónganle herramientas y seamos consecuentes con el hecho de que es que lo que busca la mujer es protección. Y esa protección no es simplemente ponerle un cerco de escoltas alrededor de ella para que nadie la toque, sino empezar a crear una conciencia de seguridad en la ciudad. Dígame, ¿quién se siente seguro ahorita saliendo en la ciudad? Nadie. ¿Por qué? Porque no se está construyendo la ciudad en función de protección. Y si no nos sentimos seguros los ciudadanos en la calle, mucho menos una mujer que medianamente bien vestida, elegante, hermosa, ya se siente vulnerable frente a una realidad, una realidad que la acosa. Entonces, mientras el Estado no tenga la capacidad de garantizar la protección, y eso ya no solamente compete al tema de violencia contra la mujer. Y el otro estado del problema es que el delincuente, el agresor, se siente que la ley no le importa, la ley no la respeta. Salió la ley 1761. No he visto que no han visto el primer condenado, por decir algo, o algunos que se han aceptado, que los condenan por homicidio para efecto de que se allanen y aceptación de cargos, porque el feminicidio no lo admite. Entonces son situaciones recurrentes que la ley le pierde el respeto. ¿Quién se siente seguro en Bucaramanga cuando ni siquiera hay una mano firme en función de la seguridad? Mucho menos una mujer cuando ni siquiera están las garantías para volver a la casa, para proteger a sus hijos. Empoderémoslas.
pero protejámoslas. Muy bien, vamos a la pausa, pero antes le voy a pedir a mis compañeros de producción para ver si podemos ver el sondeo de opinión. Salimos a las calles a hablar con las personas sobre qué creen ustedes que puede ser el problema o por qué se están originando estos homicidios y estos feminicidios en la ciudad y en el departamento. Eso nos respondieron. El amor a la familia se ha perdido ya desde hace muchos años. Entonces, desde la infancia no se viene haciendo ese trabajo entre padres, escuela, de enseñarle a las personas que hay que respetar y sobre todo a la mujer. Si en la familia desde niños recibimos golpes, eso suele repetirse, ¿no? Es un problema cultural de machismo. Se trata de un problema que tardará años en reeducarse al hombre para que respete a la mujer. Para mí la educación que nos hayan inculcado nuestros padres para hacernos valorar ante esta sociedad machista. Y creo que un común denominador en las opiniones de nuestros televidentes, de los bumangueses, es la casa, la educación, el buen ejemplo en la familia. Nosotros hacemos una pausa en Golpe de Opinión y al regreso tendremos las conclusiones de nuestros invitados especiales. Continuamos en Golpe de Opinión, este es nuestro último bloque, ya estamos llegando a la parte final y vamos a tener unas conclusiones importantes para todas aquellas mujeres, las familias también que nos están viendo desde sus hogares, en cualquier lugar, no solamente de Santander y norte de Santander, en cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de www.canaltro.com. Vamos a iniciar con Gina y después le damos la palabra al profesor. Conclusiones entonces de la charla y el debate que hemos tenido, Gina. En torno a los feminicidios consumados, es importante un compromiso institucional. Sí. Esto tiene que ver con la garantía a los familiares de la víctima, a las mujeres y a toda la sociedad que se van a desarrollar investigaciones exhaustivas con enfoque de género para el reconocimiento de esas violencias perpetradas contra la mujer previas al hecho o durante su comisión. Además de esto, la sanción ejemplar para el autor o los autores del hecho punitivo, de forma que se comunique que la vida de las mujeres sí tiene valor, que sí importa y si ocurren estas violencias serán sancionadas. Adicionalmente, también la necesidad de esas políticas públicas de acompañamiento, de atención integral a los familiares de las víctimas en lo que atañe a la situación jurídica, a nivel de salud física y mental y el apoyo a nivel socioeconómico. Creo que estos son unos desafíos que se requieren también profundizar más en nuestro departamento. Que actualmente no se están haciendo. No se encuentran ni ruta de atención ni atención integral para los familiares de las víctimas y esto está ligado a esa denegación de verdad, justicia y reparación para los familiares de las víctimas y además de ello pues se comunica a la sociedad que se pueden continuar repitiendo estos actos brutales, macabros de violencias extremas contra las mujeres por ser mujeres. Así es, con garantías de no repetición. Profesor Barajas. Necesitamos tomar medidas efectivas. Sí. Lo decíamos ahorita en comerciales. ¿Qué hacemos? Lo primero que veo que se puede hacer rápido e inmediato es empoderar a los comisarios de familia. No necesitamos comisarios de tornillo allá acomodados en el escritorio que no salgan y que no sean operativos. Fíjese el caso de Sarita en Armero Guayabal. La consecuencia de la comisaria de familia por no hacer control a la medida de restablecimiento que le impuso a Sarita, la niña que fue fallecida muerta por desprendimiento del encéfalo. La comisaria de familia fue inhabilitada y está inmersa en un proceso penal, porque es que hay que salir de esos comisarios que están acomodados en el escritorio y que no son operativos y se remiten al formato. Necesitamos desde el Ejecutivo, el alcalde, el secretario de Interior, tiene que poner a marchar al comisario. Si tenemos buenas comisarías en Bucaramanga, estoy seguro que los índices de violencia intrafamiliar, de violencia de género, de violencia hacia la mujer, se van a reducir, se tienen que reducir. Entonces, vamos a apostarle a que las comisarías de familia sean más operativas, sean más funcionales y no tengamos comisarios ahí de escritorio simplemente llenando formáticos. Muy bien, doctor. Para mí lo primero que debe existir es voluntad.
voluntad de todas las partes. Primero del Estado. La administración municipal, departamental debe pensar que como a estas alturas no tenemos ni siquiera una política pública de mujer y equidad. Voluntad para que los recursos sean realmente considerados, no simplemente para mitigar una necesidad, sino para poder realmente dar las garantías y la protección. Voluntad de las familias en función de educar a los hijos con unos valores y unos principios, dejando de lado el machismo, dejando de lado ese pensamiento tradicional y creando una cultura que tanto nos hace falta en la ciudad. Y lo tercero, voluntad de las autoridades, para poder sancionar con mano dura cada uno de estos casos y que se vuelvan ejemplarizantes para el resto de la sociedad. Y voluntad de los medios de comunicación para darle a cada una de estas mujeres un camino, una esperanza. Necesitamos crear esa ruta de acompañamiento. Lo decía anteriormente, pero lo reitero. Una mujer que es maltratada tiene que ir a medicina legal, luego la mandan a la personería o tiene que ir a la fiscalía. Y la que apurado tiene para un bus, ¿cómo hace toda esa ruta? Debe haber un solo lugar donde estas mujeres puedan llegar y debe ser un compromiso de todos los medios de comunicación estar constantemente diciéndole a las mujeres, hay una casa, hay un lugar donde ustedes pueden ser protegidas. Eso generará confianza, eso generará tranquilidad, la tranquilidad que muchas mujeres están esperando, que su ciudad la proteja, que su estado la proteja y que con una llamada pueda sentir la protección de su administración o de su gobierno en función de que ella pueda salvaguardar su vida y las de sus hijos. Muy bien, doctor. Necesitamos, ante todo, el ánimo de la persona, de la víctima, para que entienda que no todo está perdido. Tampoco es tan difícil acudir, tampoco es tan difícil. Necesitamos es que tome la decisión, que le diga al Estado, aquí estoy siendo víctima, ayúdeme. De todas maneras, no todo está perdido. Las estadísticas dicen una cosa, pero también hay formas, hay mecanismos. Está la Defensoría del Pueblo, están las comisarías, la misma Policía Nacional hace seguimiento individual cuando usted lo requiere. Entonces, pero necesitamos es que la persona diga, carajo, yo no voy a seguir siendo más víctima de esta situación, necesito apoyo, necesito ayuda y tomar la decisión, no tener miedo. Busque su abogado, si le da miedo a afrontar la situación, busque una persona que lo asesore, hable con su familia, que muchas veces por el silencio y el temor permitimos que estas cosas lleguen a degenerar en un feminicidio, iniciando con situaciones completamente diferentes. Entonces, tomemos la decisión. Lo que estamos haciendo acá es un granito de arena para concientizar a la ciudadanía para que siga adelante con este proceso. No es fácil, el Estado debe comprometerse, la ciudad debe comprometerse, las personas como tal individualmente y las familias debemos participar para que estas situaciones y la educación, básicamente, educar el niño para evitar que el delincuente más adelante sea quien lesione todo este interés jurídico tutelado. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, un espacio para el análisis, para el debate. Hoy estuvimos hablando acerca de los casos de feminicidios preocupantes, las cifras para el departamento de Santander en lo que va corrido del 2019. Esperamos que estos casos no se vuelvan a presentar y que muchas de las mujeres que nos están viendo allá en sus hogares tomen la decisión de denunciar. Aunque hay muchas falencias en toda esta ruta de atención a la mujer, siempre hay una posibilidad y una esperanza para que ustedes salgan de ese entorno de víctimas en el que se encuentran actualmente y para que las autoridades se pellizquen, la fiscalía se capacite, para que todos trabajen de una manera articulada para garantizar los derechos, porque estamos en un Estado general de derecho donde se tienen que garantizar los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de las mujeres y de los menores de edad. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Esperamos que estén con nosotros el próximo jueves a las 9:30 de la noche con otro debate. Vamos a estar hablando del Plan Nacional de Desarrollo con congresistas del departamento de Santander. Feliz noche para todos.